Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a esta su casa Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Sean bienvenidos a este espacio de información, pero en este caso de divulgación científica. Es decir, estamos entrando al mundo de UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y acompáñenos en esta emisión, ya que estamos transmitiendo desde el 107.3 de FM en Voz Universitaria, pero también en internet en www.radio.ujat.mx. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040, nuestras siglas XHUJAT. Y bueno, ya saben ustedes que UJAT Conciencia es una producción original de la UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esta ocasión damos las gracias a la División Académica de Ciencias Agropecuarias, quienes son los que nos brindan la oportunidad también de tener ese vínculo con el investigador de lujo de esta ocasión, que más adelantito se los voy a presentar. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también en TikTok como Ciencia y Tecnología UJAT, o también pueden poner @DCYT-UJAT. Así también nos pueden encontrar un poco más rápido, ¿no? Y recuerden también escuchar nuestra versión de podcast en Spotify, no solamente de este contenido, sino de los programas anteriores que seguros estamos, les va a ser tanto de utilidad como que muy interesantes. Antes de continuar, amigos, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos con más información. Estudios revelan beneficios de los cambios de temperatura en el cuerpo. Un equipo de investigadores de la Universidad de Ginebra, Suiza, ha analizado los cambios en la expresión génica simultáneamente en varios órganos de ratones tras las variaciones de calor a frío y viceversa. En su trabajo publicado en la revista científica eLife, han descubierto que todos los órganos reaccionan fuertemente a los cambios de temperatura, mostrando cada uno su propia modulación específica. En nuestros estudios anteriores ya habíamos observado que la temperatura tenía efectos importantes en el funcionamiento de ciertos órganos. Ahora sabemos que la exposición al frío favorece la pérdida de peso debido al aumento de la termogénesis y alivia los síntomas de la esclerosis múltiple, mientras que la exposición al calor tiene efectos protectores en ciertas enfermedades relacionadas con la edad, como la osteoporosis, señaló Mirko Trzaskowski, el líder de la investigación. Teléfonos clásicos con nuevo auge ante los smartphones. El mundo cada vez está más interconectado y los smartphones han sido una herramienta fundamental para que esto suceda. Una tendencia se está marcando de nuevo en los consumidores: el regreso a los teléfonos básicos. Un reporte de la empresa de software SEMrush señaló que los llamados teléfonos tontos, aquellos que carecen de tecnología y de funcionalidad avanzada, están resurgiendo. El informe señala que entre el 2018 y el 2021, la búsqueda en Google sobre estos teléfonos en Google tuvo un crecimiento del 89%. Entre esos años se vendería 1.000 millones de teléfonos de ese tipo, según citó la BBC. Las razones son que este tipo de teléfonos que brindan opciones básicas como recibir y realizar llamadas, enviar mensajes de texto y conectar auriculares para escuchar radio son en funciones y apariencia, son parecidos a los que se comercializaban en el año 2000. GMA, Empresas de Asistencia y Servicios Informativos, indicó que el renacimiento de estos dispositivos atraviesa razones como la moda y la nostalgia, así como tener mayor enfoque en las actividades de productividad de cada día. Gran tormenta solar podría dañar el Internet por meses. Investigaciones realizadas por el Observatorio de Dinámicas Solares, SDO, de la NASA, muestran que una tormenta solar ocurrirá en el planeta, con efectos graves que podrían incluir la pérdida de Internet por meses. El Sol tiene un ciclo promedio de actividad, por lo que se ha especulado que durante el 2023 o 2024 podría producirse una tormenta solar de gran intensidad, pero este fenómeno no es predecible. Una tormenta solar es una explosión gigante en la superficie del Sol, que se produce cuando de manera
manera repentina se libera energía magnética que se ha ido acumulando, de tal forma que el material calentado a millones de grados comienza a emitir radiaciones electromagnéticas, que pueden tener diferentes alcances, ya que viajan por el cosmos como un río de lava a una velocidad de entre 300 y 1000 kilómetros por segundo, por lo que llegaría a la Tierra en un día. Cuando el material caliente impacta al planeta, se producen fenómenos naturales como las auroras boreales y las australes en los polos norte y sur, así como algunas afectaciones en la tecnología. Efemérides científicas. El 24 de mayo de 1543 fallece Nicolás Copérnico, astrónomo prusiano que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos. Su libro titulado Sobre las revoluciones de las esferas celestes es una pieza clave en la revolución científica en la época del Renacimiento. Copérnico, además, suele ser considerado como el fundador de la astronomía moderna. El 25 de mayo es Día Nacional del Contador. En México, este día es para celebrar a esos profesionales que auxilian a las personas en el manejo de sus finanzas, tanto personales como de empresas. Este mismo día, pero en 1907, don Fernando Díaz Barroso presentó el primer examen profesional con el que se graduó como el primer contador de comercio del país, por lo que extendemos la felicitación a todas las y los contadores de México. El 27 de mayo de 1910 fallece Robert Koch, bacteriólogo alemán, Premio Nobel de Medicina en 1905, conocido por descubrir el bacilo de la tuberculosis en 1882, el bacilo de la cólera en 1883 y el desarrollo de los postuladores de Koch. Es considerado uno de los fundadores de la bacteriología. Y el 29 de mayo es el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Fue promulgado por la ONU en el 2003. Su primera misión de paz fue un día como hoy de 1948, con la misión de mantener la paz en áreas donde hay conflictos, así como para monitorizar los procesos pacíficos y brindar asistencia. Muchísimas gracias, auditorio, por continuar con nosotros y bueno, les agradecemos a los chicos que son parte del equipo de UJAT Conciencia: Mariana del Rocío Hernández, César Augusto Trujillo, Adrián Jerónimo, Brenda Natsumi Yumi y por supuesto muchísimas gracias Carla Joana por su apoyo en esta colaboración de hacer estos contenidos. Ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo. Como les había mencionado anteriormente, es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias y es un privilegio que nos pueda acompañar el doctor Julio Cámara Córdoba. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Adrián de Dios, por esta oportunidad que nos brinda su escuchado programa para difundir y divulgar los avances que estamos teniendo en nuestras actividades de investigación. Muchísimas gracias, doctor. Es un gusto poder compartir esta perspectiva también científica y más adelantito vamos a ver por qué es tan importante y necesaria hacer énfasis en este tipo de temas. Les platico un poco de la trayectoria de nuestro invitado y es que el doctor Cámara es ingeniero agrónomo especialista en agricultura tropical, esto en 1985 por el Colegio Superior de Agricultura Tropical en nuestro Cárdenas, Tabasco. También es PhD en biología con especialidad en ciencias del suelo en 1995 en la Facultad de Ciencias del Suelo de la Universidad Estatal de Moscú y esto en Moscú, Rusia. Docente desde 1982 en el Colegio Superior de Agricultura Tropical. Además ha impartido numerosos cursos en universidades nacionales y extranjeras, ejerciendo la docencia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde el 89. Actualmente es profesor investigador titular adscrito a la División Académica de Ciencias Agropecuarias al Programa Educativo de Ingeniería en Agronomía. Cuenta con el perfil deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado, PROMEP. También es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Además, ha dirigido o asesorado casi 30 tesis de licenciatura, más de 10 de maestría y 4 de doctorado en la Universidad de Aguascalientes, la Universidad de Colima, la Universidad Intercultural del
Estado de Tabasco, la UJAT y la Universidad Popular de la Chontalpa. Actualmente es secretario del Exterior del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Tabasco, AC. Sus áreas de interés son agricultura y edafología, tropicales, medio físico y cuencas hidrográficas, nueva ruralidad y desarrollo rural sustentable y educación intercultural. Así que nos da de muchísimo gusto que nos pueda acompañar nuestro invitado de lujo de esta ocasión, el doctor Julio Cámara Córdoba, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Y vamos a platicar sobre un tema muy importante, que es el calendario agrícola Yocotán en 3 localidades de Nacajuca, Tabasco, de su proyecto Registro del Calendario Agrícola Yocotán en 3 localidades de Nacajuca, Tabasco, propuesta para la salvaguardia del patrimonio histórico. Doctor y bueno, auditorio, antes de continuar, escuchemos esta breve cápsula de introducción y ahorita regresamos. Calendario Agrícola Yocotán en 3 localidades de Nacajuca, Tabasco. La milenaria agricultura campesina indígena y la tecnología agrícola tradicional mexicanas se han caracterizado por el uso de métodos específicos en el aprovechamiento y conservación de sus recursos naturales, al igual que por sentar sus bases en aspectos sociales y solidarios. Estos conocimientos y prácticas ancestrales, que derivan de las diversas formas de agriculturas campesinas indígenas, posibilitan la implementación de sistemas resilientes, acordes con estrategias para la adaptabilidad y viabilidad de sus agroecosistemas locales. Las actividades agrícolas no son solo el sustento de la población, sino también una de las fuentes originarias de su ingreso económico. Así, las formas de aprovechamiento, uso y consumo también forman parte de su patrimonio cultural. En Tabasco, el pueblo Yocotán ha vivido ancestralmente del comercio y en la actualidad de la agricultura, la pesca y la caza, la apropiación y recolección de los recursos vegetales disponibles y la prestación de servicios en las ciudades circunvecinas a su territorio. Su integración al desarrollo estatal y nacional ha trastocado sus condiciones de vida, sus actividades productivas, sus costumbres y hasta la alteración de su ambiente, por lo que es necesario la salvaguarda de los saberes y el patrimonio histórico agrícola de esta comunidad tabasqueña, a través de una metodología de investigación-acción colaborativa, en la que especialistas participen, observen y registren las diferentes etapas y actividades del proceso de producción agrícola que realizan los agricultores Yocotanov participantes. Un tema muy interesante y de más que necesitamos todos tomar conciencia. Algo que siempre nos parece importante, doctor, es pues conocer la raíz de este proyecto, cómo empieza el desarrollo de este proyecto. Adelante y nuevamente bienvenido. Gracias. Mire, surgió porque hace 2-3 años, prácticamente antes de la pandemia, tomé un diplomado a distancia que se llamaba Literatura Mexicana en Lenguas Indígenas, y la sede de Tabasco fue el Museo de Culturas Populares Carlos Gil Hermida, que está aquí cerca del Parque de los Pajaritos en Zaragoza. Y allí pues tuve la oportunidad de convivir con mucha gente interesada en la cultura de nuestros pueblos ancestrales indígenas en Tabasco, y entre ellos destacan la maestra Alejandrina Hernández Jerónimo, que es de Mazateupa, Saturnino Bernardo Pérez, que es de Tuxtla, Nacajuca. Y entonces en una de las reuniones que se hacían después de ver las proyecciones a distancia y la interacción a distancia del diplomado, nos quedamos platicando y decíamos que qué bonito lo que estaban haciendo en otras entidades del país, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en San Luis Potosí, por la conservación, por la divulgación, por la promoción de su patrimonio cultural, ¿verdad? La gente estaba escribiendo en Yocotán y en sus diferentes lenguas indígenas y haciendo numerosas actividades de promoción. Y nos preguntábamos por qué aquí en Tabasco solamente se estaban escribiendo muy poco en Chol, en Yocotán, ¿verdad? Cuentos, anécdotas, historias, pero comentábamos que no conocíamos
realmente investigaciones para la salvaguardia del patrimonio biocultural del pueblo yocotán, al grado de que en Tabasco a los yocotán los conocemos como chontales. Los chontales, déjeme decirle, son extranjeros para el imperio náhuatl. Chontal quiere decir en náhuatl extranjero, y así tenemos chontales en Guerrero, en Oaxaca, en Puebla, aquí en Tabasco y hasta en Nicaragua, donde llegó la expansión del imperio náhuatl. Y ninguno de estos lugares los pueblos tienen relación con los otros chontales, ni los de Nicaragua con los de Guerrero, ni nosotros con los de Oaxaca, ni nada, ¿verdad? Entonces los yocotán son chontales en su tierra por designio del conquistador náhuatl, y vemos así que los conocemos con el nombre de chontal, más que con el nombre con el que ellos se identifican y se reconocen a sí mismos, que son yocotán, ¿verdad? Que es el nombre que se dan a sí mismos. Y a raíz de esas pláticas que teníamos ahí en el Museo de Culturas Populares, yo les propuse que pudiéramos empezar a trabajar un programa a lo largo de 5 o 10 años de trabajo, en donde yo como ingeniero agrónomo tendría que conocer primero su entorno, su agricultura, qué es lo que hacen, y después que la gente ya me tuviera cierta confianza, empezar a platicar con ellos para empezar a trabajar el rescate de su cultura agrícola, de su patrimonio biocultural agrícola, y posteriormente empezar a hacer las propuestas de trabajo. Entonces estuvieron de acuerdo, ¿verdad?, en participar con nosotros, y recordando que yo tuve un estudiante de licenciatura y recientemente el mismo estudiante de licenciatura lo tuve como estudiante en la maestría de agronegocios de la UJAT, Antonio Maya Hernández, de el sitio allá en Ojiacaque, pues lo invitamos a participar, y pues también se integró a nuestro equipo la doctora Graciela Borregar Solís, que tiene también mucha experiencia desde la División Académica de Ciencias Biológicas de nuestra UJAT en el estudio del patrimonio cultural, ¿verdad? Y entonces integramos una quintilla: la doctora Graciela Borregar, la maestra Alejandrina Hernández Jerónimo, que también es profesora investigadora de la UJAT, adscrita al CEDA, en donde imparte el taller de lengua yocotán, que replica también en la División Académica de Ciencias de la Salud. ¿Verdad? Está, ya decía yo, Antonio Maya Hernández, egresado de la licenciatura en agronomía y de la maestría en agronegocios de la UJAT, y nuestro amigo saturnino Bernardo Pérez, que es un promotor cultural de Tucta. Entonces, con este equipo de 5 personas empezamos a trabajar y dijimos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues saber cuándo la gente hace actividades agrícolas para empezar a trabajar. Y elaboramos nosotros un documento para consumo interno en donde planteábamos esto, porque finalmente como investigador ya se queda uno con la deformación de tener el proyecto, de tener cronogramas, de tener metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces escribimos y teníamos este documento que entre nosotros mismos lo circulamos, lo fuimos ajustando, lo fuimos pues no tanto puliendo, sino complementando, ¿verdad? Adecuándolo a las circunstancias de pandemia. Y ese es el origen de este proyecto que estamos realizando: registro del calendario agrícola yocotán en 3 localidades de Nacajuca, Tabasco. Una propuesta para la salvaguardia del patrimonio histórico. Fíjese, doctor, que a veces, siendo parte de una misma zona, de un mismo contexto, no nos detenemos a pensar la gran diversidad cultural que tenemos, ¿no? A veces hasta más avanzado que pasa el tiempo y empezamos a perder ese interés, ¿no? En este mismo sentido, usted que ha tenido ese acercamiento con estas comunidades,
¿ha notado que, o cómo cómo es la percepción de esta comunidad? ¿Son conscientes de la pérdida de sus costumbres? ¿Usted qué ha podido comprender en ese sentido? Mire, se me enchina la piel de la emoción que me haga usted esta pregunta. En Tabasco somos afortunados. Yo soy carmelita, yo soy de Ciudad del Carmen, Campeche, pero mi madre y toda mi familia materna es de Tabasco, ¿verdad? Mi madre es de aquí de Villahermosa, mi abuela es de Jalpa de Méndez. Entonces, imagínense, y no nos damos cuenta la gran riqueza cultural que tenemos en Tabasco. Dijéramos que los primeros que desarrollaron una cultura en Tabasco fueron los olmecas. Por alguna cuestión, esa civilización dejó de funcionar como civilización, pero la gente se quedó en el entorno de Tabasco. Muchos años después hubo contactos con la población maya, y entonces tenemos a nuestros, como llaman los antropólogos, los mayas chontales, que son los yocotán, que se pusieron desde la mitad de Tabasco, dijéramos desde Comalcalco hasta la mitad de Campeche en Tabasco, y desde la costa hasta el río San Pedro, ¿verdad? Entonces allí nosotros tenemos la segunda cultura originaria en Tabasco, la de los yocotán, que desafortunadamente después, cuando llegaron los conquistadores nahuas, les dijeron: ustedes son chontales a nuestro imperio. Entonces, por decreto imperial, se quedó que los yocotán eran extranjeros en su pueblo, y los nahuas se asentaron en la zona de la costa de Tabasco. Allí todavía hay gente que habla náhuatl, y entonces actualmente tenemos allí el tercer pueblo originario que tuvo en Tabasco. Allí en Ayapa, en Jalpa de Méndez, también hubo otra importante cultura que hasta desarrolló su propia lengua, el ayapaneco, del que desafortunadamente ya es una lengua declarada en extinción, en espera de que los últimos hablantes de ayapaneco transiten, se nos adelanten en el camino y desaparezca esta cultura ayapaneca de nuestro entorno. Esto es muy triste y lamentable. Pero igual, si nos vamos a la sierra, al territorio serrano de Tabasco, vamos a encontrar que desde el primer milenio después de nuestra era, tenemos ahí habitantes de la cultura zoque, y tenemos en Tabasco, en Malpasito, la única zona arqueológica zoque abierta al público. Entonces ya tenemos 4 culturas originarias en nuestro Tabasco, y por diferentes motivos que no vienen al caso comentar aquí, recibimos una migración de los choles que venían desde el Petengo-Temalteco, entraron por Tenosique y llegaron hasta Tacotalpa, y allí se asentaron en Oxolotán. Actualmente se han adaptado también al entorno, que ya hay una variante del chol, que es la variante tabasqueña, que es diferente a la variante del chol de Tila, del chol de Huitiupán, y tenemos nuestra propia variante del chol, aunque la inmigración chol a Tabasco tiene alrededor de 200 años apenas. Entonces tenemos desde la costa los nahuas, el ayapaneco, el yocotán, y en la zona serrana tanto el zoque, que todavía está vivo, y el chol, ¿verdad? Entonces tenemos en Tabasco 5 manifestaciones culturales, de las cuales en la actualidad, decíamos, el olmeca pues ya no existe más como cultura, y el ayapaneco estamos condenados a perder esta cultura, de tal manera que en Tabasco conservaremos parte rezagos de la cultura, no rezagos, sino lo que queda de la cultura imperial náhuatl aquí en Tabasco, en toda la costa, los yocotán, que actualmente viven en Nacajuca, Frontera, Jonuta,
Macuspana, y en los municipios campechanos limítrofes con Tabasco, que son Carmen y Palizada, ¿verdad? Entonces esa es actualmente la distribución del Yocotán. Ya decíamos del zoque, está más orientado hacia lo que llamamos la Sierra de Huimanguillo y empieza a ser sustituidos en la Sierra de Tacotalpa. No empieza, ya es un proceso de transculturización bastante intenso desde mi punto de vista en la Sierra de Tacotalpa, al grado de que el zoque en Tacotalpa, Oxolotán y toda esa zona solamente lo hablan ya los adultos mayores, porque la gente joven, la gente madura, los jóvenes ya empiezan a, bueno, no empiezan, hablan como su lengua materna el chol, y muchos empiezan a dejar de hablar o yocotán o chol o zoque por hablar el español, ¿verdad? Entonces sí estamos en un proceso de transculturización bastante intenso, que tiene pues sus orígenes desde la misma llegada de los náhuatl, que fueron los primeros que empezaron a imponer pautas transculturales en el territorio de Tabasco. Después los mismos yocotán, que no son como cultura nativos de Tabasco, sino que vienen del oriente de la península de Yucatán, en los límites con Campeche, avanzaron por alguna razón. Yo creo y tengo mi hipótesis de que la debacle de la cultura maya alrededor del primer milenio de nuestra era, pues los impulsó a buscar mejores tierras, ¿verdad? Ya toda la parte peninsular tenía graves problemas ambientales y pues llegaron y encontraron su extremo. Venían huyendo de una sequía de más de 50 años en la península de Yucatán y se encontraron un territorio aquí en donde lo que sobraba era agua en el suelo, agua en la vegetación, agua en el cielo, y entonces se quedaron. Y ellos también trajeron un proceso de transculturización, porque la población local fue o sustituida o fue mezclándose con los yocotán, y entonces los procesos de transculturización han sido la norma en nuestro estado. Después vinieron los españoles y ya sabemos toda la historia de pues el genocidio, ¿verdad? Un genocidio que podríamos decirlo inconsciente, porque lo que más afectó a la población indígena en Tabasco fueron las enfermedades que ellos traían, la viruela, la sífilis, por ejemplo, en donde nuestra población no tenía los anticuerpos, porque no teníamos en el continente americano esas enfermedades. Y no es que ellos vinieran tuberculosos o sifilíticos, sino traían los gérmenes en su cuerpo, nada más que ellos, como tenían la inmunidad, no manifestaban la enfermedad, pero al estar en contacto con nuestra población nativa, que no tenía esos anticuerpos, pues allí el 95% de la población indígena en México se murió en el primer siglo después del contacto. Y no se murió nada más por las guerras, sino se murió por las enfermedades. Entonces ahí hubo en Tabasco y en el resto de los territorios conquistados por los españoles una importante pérdida de la población original, al grado de que solamente un siglo después había entre un 5 y un 10% de la población indígena que había en el momento del contacto. Pero claro, esto habrán investigadores en nuestra UJAT que podrían hablar mejor de ellos, como Pablo Marín, a quien le pido a usted que le mande un saludo muy afectuoso, que estamos haciéndolo público al aire desde aquí, ¿verdad? Y muchos otros investigadores de estos aspectos podrían hablar mejor de ellos. Yo quisiera con esto concluir la respuesta a su
pregunta original y retornar al registro del calendario agrícola Yocotán en 3 localidades de Nacajuca, Tabasco. Una propuesta para la salvaguardia del patrimonio histórico. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta tan completa y sobre todo también histórica. Y algo que escuchábamos al inicio de esta increíble charla es la parte del corto, mediano y largo plazo de este proyecto, ¿no? Porque habitualmente los proyectos financiados por otras instituciones, diciendo, ¿no?, CONACYT, por ejemplo, son aproximadamente de un año y luego los renuevan. Pero pues aquí estamos hablando de un plan de hasta 10 años, ¿no, doctor? ¿Puede platicarnos de esta situación? Mire, el detalle es que, como usted bien lo dice, los financiamientos públicos y muchos de los privados son financiamientos pues que tienen sus términos conforme a la administración pública, son periodos anualizados. Por eso nosotros ni siquiera cuando creamos este proyecto pensamos en buscar financiamiento, sino que nos íbamos a mover con nuestros recursos, nos íbamos a mover con nuestros vehículos, íbamos a visitar a nuestros amigos en Nacajuca para empezar a trabajar a largo plazo. Pensábamos en un periodo de 2 a 3 años para que conocer el entorno agrícola, el entorno cultural, que la gente nos empezara a ver como gusanos de la misma guayaba y no como bichos raros, ¿verdad? Para eso escogimos 3 localidades de Nacajuca, en Mazateupa, porque es el domicilio de nuestra compañera universitaria, la maestra Alejandrina Hernández Jerónimo, ¿verdad? Y qué mejor que ella nos introduzca, nos presente con sus vecinos, con la población de su localidad. En Tucta vive Saturnino Bernardo, y entonces él es un promotor cultural con gran arraigo entre la población, es el bibliotecario de la Biblioteca Pública Municipal que mantiene allí el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura. Entonces también tiene una gran penetración entre la población, es conocido de todos, ¿verdad? Es gente que ancestralmente su familia es parte de Tucta, y si nosotros llegamos de la mano con él, pues eso nos facilitaría el acercamiento con la gente. Y en tercer lugar escogimos Ojiacaque, el sitio, porque de allá es originario Antonio May Hernández, orgullosamente ingeniero agrónomo y maestro en agronegocios, egresado de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, a quien me tocó tener como estudiante de licenciatura y también tenerlo como estudiante de maestría. Entonces, lo que íbamos a hacer era visitas de amigos, pláticas entre amigos y con el tiempo, sin olvidar nuestros objetivos y nuestras metas a mediano y largo plazo, ir avanzando en este proyecto. A mediados del año pasado, el programa de acciones culturales multilingües y comunitarias, PACMIC, de la Secretaría de Gobierno de Cultura del Gobierno Federal se acercó a la UJAT, y gracias a la apertura de nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez, gente de la Delegación Tabasco del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias, hizo una plática también virtual, en donde nos invitaban a que hiciéramos propuestas a una convocatoria que ellos realizan año con año para financiar acciones culturales comunitarias y municipales. Entonces, pues dijimos, no perdemos nada, y pusimos nuestra primera meta, que sería la identificación del calendario agrícola Yocotán en 3 localidades de Nacajuca, Tabasco, como una propuesta para la salvaguardia del patrimonio histórico. ¿Y qué cree usted? Que nos van financiando la propuesta. Claro, lo que decíamos desde el principio, nos avisaron en octubre de que sí, teníamos la propuesta, nos asignaron los recursos en noviembre, físicamente los tuvimos ya en diciembre, y firmamos una carta de compromiso con ellos que en octubre tenemos que entregarles el informe final
de esta propuesta. Es decir, ya empezamos un poco con las presiones de tiempo, ¿verdad? Afortunadamente lo ofrecido para nosotros era algo que podemos cumplir afortunadamente en el tiempo que ellos decidieron, de aquí a septiembre, y algo con lo que nosotros estamos muy agradecidos es que nos dieron un financiamiento que nos permitió, por ejemplo, ya estar financiando combustible. Y eso pues ya le baja un poco de presión a nuestras quincenas, ¿verdad? Ya tenemos el combustible, ya tenemos viáticos, ya tenemos algún presupuesto para ofrecerle algunos refrescos, a un sanguchito, galletas, tamales sobre todo, a la gente que participa en nuestros talleres, que antes íbamos nada más con pura salivita a convencerlos de que nos hicieran un taller comunitario, ¿verdad?, en donde nosotros participamos. Ahora los convencemos igual con la misma salivita, pero les ofrecemos un vaso de pozol, les podemos ofrecer ya un tamal, y claro, esto va haciendo que las cosas, pues usted sabe, corazón, ¿cómo es? Estómago lleno, corazón contento, y se suelta un poco más la lengua, ¿verdad? Lo cual nos está facilitando las cosas. Y entre otras cosas, el PACMIC nos pidió, y anuncio aquí que PACMIC nos pidió que hiciéramos talleres en comunitarios para regresar a estas 3 localidades parte de lo que estamos haciendo. Y entonces nos comprometimos en las escuelas de Mazatiupa, Tucta y el sitio en Ojiacaque a hacer un taller con lo que estamos recabando de la información, que vamos a empezarlo a hacer los contactos a partir de este mes de marzo, para hacerlos en junio, antes de que empiecen los exámenes de los muchachos, y poderle cumplir a PACMIC con hacer 3 talleres comunitarios de promoción, de divulgación, de difusión de nuestros resultados. De la misma manera nos hemos comprometido con ellos a hacer presentaciones y ponencias en eventos científicos. Ya tenemos un primer participación en el encuentro internacional iberoamericano que se va a llevar en Zacatecas, pues se llevó a cabo ya en Zacatecas el 11, 12 y 13 de mayo. Ya hicimos ahí una presentación, a tener la primera propuesta. Ya enviamos al Congreso Mesoamericano de Investigación de la UNACH, que se va a realizar en noviembre. Ya enviamos también un resumen para presentarlo. Estamos a la espera de su carta de aceptación, y lo mismo en la reunión anual que tradicionalmente el INIFAB realiza desde hace más de 30 años en colaboración con numerosas universidades y centros de investigación de Tabasco, y en donde el CIBE es la sede de esta magna reunión de investigadores agrícolas, forestales y pecuarios de Tabasco, ¿verdad? Entonces estamos ya a la espera, cumpliéndole a PACMIC parte de los trabajos, y nosotros pues claro, muy agradecidos con el financiamiento de PACMIC, que nos está facilitando las cosas. Y como consecuencia de ese acercamiento entre el PACMIC Tabasco y la Rectoría de la UJAT, presentamos también el proyecto para su registro en la universidad, y también contamos con el apoyo de nuestra institución, y tenemos registrado el proyecto con financiamiento externo en la UJAT, ¿verdad? Entonces tenemos compromisos por todos lados que nos están más que complicando la vida, facilitando nuestro quehacer, porque PACMIC nos está liberando los bolsillos particulares para acercarnos, y finalmente la UJAT pues nos da, como siempre, el escudo aquí sobre la camisa bien bordadito, ¿verdad? Y nos da el respaldo institucional de que estamos haciendo un proyecto con registro institucional que tiene financiamiento externo. Entonces,
pues qué afortunados de contar con financiamiento externo que nos compromete a entregar resultados ya como los que hemos hecho a principios de mes y lo que nos queda de junio para hacer los talleres comunitarios, la presentación que hicimos en este encuentro iberoamericano de la escultura y los que vamos a hacer en el Congreso Mesoamericano de Investigación Científica de la UNACH y en la reunión anual del INIFAP que hacemos aquí en el CIBE. Y estamos también a la espera de que nos avisen de que nos aceptan un par de escritos en diferentes revistas científicas. Doctor, qué interesante y sobre todo importante lo que están también por trabajar, porque viene mucho trabajo, una ardua labor en conjunto multidisciplinario. Solo nos gustaría, por favor, si nos puede apoyar diciéndonos pues las fechas en concreto del periodo de este proyecto, por favor, para que pues también en la comunidad y el auditorio se esté enterado. Pues el financiamiento de PACMIC, como le decía, es de noviembre de 2021 a octubre de 2022. Los talleres comunitarios ya nos acercamos a las 3 localidades, a las escuelas primarias de las 3 localidades y estamos haciendo los talleres comunitarios. Ahora vamos a terminar la próxima semana con el tercero de ellos y hacemos ya los 3 talleres en Mazateupa, Tucta y Ojiacaque, el sitio, ¿verdad? Y en las reuniones que le decía, déjeme ver el nombre completo es el Encuentro Iberoamericano. Ahora se abre el archivo Encuentro Universitario Iberoamericano sobre Patrimonio Cultural y Natural, que fue en línea del 11 al 13 de mayo de 2022, donde hicimos una primera presentación de nuestros resultados. El Congreso Mesoamericano de Investigación que hacemos, que organizamos, hablo que hacemos porque la universidad es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es una de las instituciones coorganizadoras de este Congreso Mesoamericano de Investigación de la UNACH, que está planteado para realizarse en noviembre, ¿verdad? En el mes de noviembre se va a realizar, del 5 al 9 de septiembre del año en curso. Es decir, ya en 4 meses, junio, julio, agosto y a principios de septiembre, estamos presentando también allí nuestro segundo resumen y la reunión anual del INIFAP, que esa se presenta siempre en los primeros días del mes de noviembre en el CIBE, que allí es una gran oportunidad que tendrían ustedes para encontrar a los investigadores y técnicos que se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la forestería y a la pesca en nuestro Tabasco, para hacerles entrevistas como esta que me están obsequiando a mí. Y desde el inicio veníamos platicando sobre el título Calendario Agrícola Yocotán en 3 localidades de Nacajuca, Tabasco. El nombre del proyecto es un poco más amplio, pero pues básicamente esa sería la pregunta siguiente, ¿no, doctor? Este calendario agrícola de estas comunidades, pues platícanos un poco más pues de las características y cómo es, ¿verdad? Exactamente, doctor. Adelante. Miren, aquí tendríamos que dar un panorama un poco más amplio. ¿Por qué estudiar las actividades agrícolas del pueblo Yocotán? Porque las actividades agrícolas que tienen su origen allá en Europa, en el Neolítico, hace unos 8,000, 12,000 años, y aquí en la calendarización histórica de América, en el periodo arcaico, que tiene alrededor de 8,000 años de nuestra era, se empezó a desarrollar la agricultura.
y la agricultura y su desarrollo condicionó el desarrollo de las civilizaciones. Los olmecas, los náhuatl, los mayas no pudieron haber desarrollado su vasta cultura sin tener un sustrato agrícola, una base agrícola que permitiera a la gente dejar de estar buscando comida y que les permitiera sentarse a pensar, a dibujar, a escribir, a observar el firmamento. Entonces, la actividad agrícola de los pueblos originarios es de suma importancia, porque la actividad agrícola generó una gran trama de saberes, oficios y tradiciones que tienen una relevancia biocultural que no ha sido debidamente aquilatada, que ha sido ignorada, porque es el sustrato sobre el cual se han construido las culturas. Por eso yo me congratulo de ser ingeniero agrónomo, porque cuando entro a una comunidad lo primero que conozco son las actividades agrícolas, y entonces eso me da pauta para saber si el pueblo es de agricultores, de ganaderos, de pescadores o qué, ¿verdad? Porque vamos viendo a partir de la actividad agrícola, que es el sustrato, son las actividades económicas que el mismo INEGI clasifica como del sector primario, los que determinan la naturaleza del resto de las actividades productivas, comerciales y etcétera. Entonces, de allí la importancia de iniciar nuestro proyecto de investigación, acción a largo plazo en Nacajuca, con el conocimiento del pueblo, del calendario agrícola del pueblo Yocotán, ¿verdad? Y sobre todo por algo muy, muy interesante. Le decía en algún momento de nuestra entrevista que el pueblo Yocotán tiene sus raíces en el oriente de Yucatán. Imagínese por allí que es una plataforma calcárea con suelos muy, muy delgados, 5 o 10 centímetros, ¿verdad? Una selva baja porque no hay suficiente humedad, porque toda la poca lluvia que cae allí se infiltra en la roca al acuífero Maya y se va por toda esa amplia y vasta red de ríos subterráneos y cenotes que distinguen a la península de Yucatán. Entonces, originalmente hace 1000 años, esta gente que tuvo la necesidad de abandonar el oriente de Yucatán venía de un ambiente con déficit de humedad, una sequía de más de 50 años, y llega a Tabasco, en donde lo que le sobraba era agua. Entonces todas sus tradiciones agrícolas, todas sus culturas se trastocan, al grado, por ejemplo, en Yucatán tienen una variedad de maíz que le llaman cuarentano, pero esa variedad de maíz cuarentano está habilitada a crecer rapidísimo, aprovechando los cortos periodos de lluvia que hay, porque llueve y se evapora o se infiltra el agua. Entonces este maíz cuarentano tiene la habilidad de absorber el agua rápidamente y generar su ciclo productivo. Aquí en Tabasco, cuando llegaron, lo que encontraron fue un exceso de humedad, y entonces también los Yocotán tienen su maíz cuarentano, pero es una variedad, una adaptación antípoda a la que tenían en Yucatán, porque el maíz cuarentano de los Yocotán, de Nacajuca, Jalpa, Cárdenas, es un maíz que se siembra cuando están bajando las aguas de las inundaciones, a finales de febrero, principios de marzo, y se siembra para aprovechar el corto periodo de aparentemente sequías, que es cuando menos llueve en Tabasco, en marzo y abril, ¿verdad? Y entonces este maíz cuarentano en 40 días está listo para ser doblada la mata de maíz y ponerse a secar las mazorcas, y entonces que vengan las inundaciones de mayo y ya no importa. El maíz ya se produjo, y entonces, como este maíz cuarentano es muy alto y cuando se dobla
La mazorca queda arriba, 1 metro, 1,5 metros del suelo. Aunque venga la inundación, no se moja. Y ahí vemos a los yocotán con sus canoas llenándose los brazos de hormigas cuando cosechan las mazorcas, porque resulta que todas las matitas de maíz con las mazorcas son las únicas que quedaron por encima del nivel de la inundación, y las hormigas rojitas pues se treparon allí para salvarse. Y entonces cosechar el maíz marceño es una infamia, porque termina uno el doble de volumen por la hinchazón que nos hacen las hormigas cosechando. Pero cosechamos maíz, y tenemos un maíz que nos va a dar alimentos en los periodos de inundación. Entonces fíjese cómo a lo largo de 1000 años el pueblo yocotán desarrolló una agricultura diferente a la que se practica en el resto de México. Casos excepcionales sería, por ejemplo, las chinampas en Xochimilco, ¿verdad? En donde también los aztecas, los nahuas, desarrollaron un sistema agrícola que les permitió aprovechar el lago y crear un terreno para su cultivo. Nosotros aquí con los yocotán crearon una agricultura que aprovechaba las condiciones ambientales de este territorio yocotán, que es la Chontalpa Chica, como le llamamos, o la olla de la Chontalpa, que es atravesado por un tejido sumamente intrincado de ríos, que tiene incontables lagunas, como nosotros les llamamos a los lagos pero son lagunas, pantanos, ¿verdad? Y encontramos allí cerca de Ojiacaque, por ejemplo, que el terreno tiene niveles por debajo del mar, y lo que nosotros vemos como territorio tabasqueño allí son nada más y nada menos que pantanos flotantes. Allí cuando nosotros vamos caminando, que llegamos del crucero de Ojiacaque, nos vamos por el bordo, pasamos Corriente, Guatacalca, La Cruz, ¿verdad? Olcuatitán, Belén, El Chiflón, Ojiacaque, y hasta el sitio, y se acabó la carretera. Pero después nos trepamos en lancha y podemos llegar hasta El Encanto, que está prácticamente en medio del pantano, y el suelo mineral está 2-3 metros debajo del nivel del mar, pero sin embargo la gente allí vive y está haciendo agricultura. Entonces, por eso nosotros empezamos por conocer el calendario agrícola, porque entonces el calendario agrícola, la agricultura, cuando siembran, nos lleva a conocer cuáles son las especies que cultivan, cuáles son las variedades que cultivan, ¿verdad? Es decir, no podemos llevar una semilla de maíz que traemos de Tacotalpa a Nacajuca, porque entonces el exceso de humedad en Nacajuca va a hacer que la semilla de maíz, que está acostumbrada a vivir en el cerro, en los lomeríos, simple y sencillamente se ahogue. También el conocer el calendario agrícola nos permite identificar cuáles son las actividades de adecuación, de preparación del terreno para sembrar esa milpa. También cómo, cuándo realizan las actividades para la siembra y de manejo de cultivo, cuándo limpian las malas hierbas, cuándo doblan el maíz, cuándo lo cosechan, qué fertilizan, qué hacen, ¿verdad? Y finalmente la otra cuestión viene acerca de los procesos de recolección de la cosecha, cómo la usan, cómo conservan la cosecha. Y viene la parte que se sale de mi expertise agronómica, ¿verdad? Pero que antropológicamente es muy interesante. Cuando hacen la cosecha, generalmente nuestros pueblos originarios agradecen a la madre tierra, agradecen al dios del maíz la buena cosecha. Y así tenemos, por ejemplo, la danza del cojoblé en Tuxtla, en donde en la fiesta tradicional católica, que hay un sincretismo con la fiesta tradicional yocotán,
de agradecimiento cuando se hace la fiesta del que llamamos Bailaviejo, ¿verdad? En Tuxtla, ¿qué es lo que hace la gente? Lleva las primicias de su cosecha a la iglesia, porque finalmente durante el proceso de la cultura nos dijeron que los dioses viven en la iglesia. Ahí está Dios, y ahí está la Virgen, y ahí están los santos. Y entonces es el pueblo Yocotán, ¿a dónde lleva su primicia? Pues la lleva a la iglesia. Y la fiesta del Danza Viejo, el cojoble, es precisamente el agradecimiento a la Madre Tierra, a Yumishik, el dios, el dueño del maíz, por agradecerle la cosecha. Y entonces allí empezamos a tener un patrimonio cultural que tiene que ver con tradiciones, que tiene que ver con danzas, que tiene que ver con, por ejemplo, hay la maestra Alejandrina Hernández Jerónimo ha escrito un bello retrato, ¿verdad? En donde habla del corazón de pozol que tenemos todos, ¿verdad? En donde dice que en una casa, en el altar, no puede faltar. Se lo voy a leer. Dice: en la ofrenda de un altar Yocotán no puede faltar la pelota de pozol hecha con maíz y cacao, colocado sobre una hoja de yocoto en el centro de la ofrenda, adornado con ramitas de albahaca y flores de gardenias. Nuestros abuelos nos lo enseñaron así porque es un homenaje a la Madre Tierra, fruto que ha dado vida a cientos de generaciones, nuestro maíz, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vemos cómo la agricultura se imbrica, se teje con el resto de la cultura de cualquier pueblo? En este caso, en que estamos trabajando este proyecto de investigación-acción con el pueblo Yocotán, y por eso es la importancia de conocer el sustrato agrícola para poder conocer todo lo demás. Si no, un antropólogo podría llegar a la iglesia de Tuxtla y ver toda la iglesia lleno con mazorcas de maíz, cacao, plátano, yuca, calabaza y todo eso, y los viejitos con sus máscaras de madera y jolosín bailando alrededor, y se va a quedar sin saber qué es lo que está pasando allí en la iglesia de Tuxtla, porque el pueblo Yocotán está haciendo su bailaviejo, su cojoble, en donde están agradeciendo, ofreciendo la primicia de sus cosechas, ¿verdad? De allí, pues, entonces la importancia de empezar con la cultura agrícola, para entonces empezar a trabajar todo lo demás de la cultura Yocotán. Y la importancia de esto es que, dadas las circunstancias actuales y nacionales, tenemos que rescatar la agricultura. El 4 de mayo de 2002 salió en la jornada que el gasto de México en maíz se disparó el 276% en 9 años. Es decir, que actualmente la cuna del maíz, México, es el primer importador mundial de maíz, y estamos, el año pasado, compramos 1,700 millones de pesos de maíz, y se lo compramos, ¿sabe usted a quién? A Estados Unidos. El 90 y tantos % del maíz que compramos, se lo compramos a Estados Unidos. El 100% del maíz que consumimos todos los mexicanos, el 30% lo compramos a Estados Unidos. Somos dependientes, no tenemos seguridad alimentaria. Entonces, el maíz marceño es una variedad y un proceso agrícola que permite elevar de 5 a 10 veces la producción normal del maíz. En Tabasco tenemos apenas alrededor de 1,300, 1,400 kilos de producción de maíz por hectárea por ciclo de cultivo, mientras que con el marceño podemos tener arriba de 5 toneladas y muchas veces hasta 10 toneladas por hectárea en el ciclo de marceño. Pero lo hemos olvidado, lo hemos dejado
de lado. Y entonces esa es una de nuestras responsabilidades como UJAT, como investigadores, rescatar ese germoplasma indígena, ese saber, esa agrotecnología indígena y ponerla a disposición de la sociedad para disminuir esa brutal dependencia alimentaria que tenemos de Estados Unidos comprando maíz. Y comprando maíz que no nos venden el maíz fresco, nos venden el maíz de sus reservas militares. Cuando ya están a punto de caducarse, ellos vacían sus silos de maíz y los llenan con maíz fresco. Y entonces nuestro ganado, nosotros mismos, ¿qué es lo que estamos comiendo? Maíz a punto de caducar. De allí la importancia de conocer, de rescatar estas saberes, agrotecnologías, germoplasmas nativos Yocotán para contribuir a incrementar el índice de seguridad alimentaria del mismo pueblo Yocotán, de Tabasco y, claro, de México. No, hombre, doctor, qué importante y sobre todo reflexivo este último comentario en relación a la seguridad alimentaria. Hace unos meses platicábamos con el doctor Germán Martínez Prats, precisamente sobre la balanza agroalimentaria, y el punto del maíz es algo que pues hasta cierto coraje nos debe dar y debemos accionar, como bien dice usted. Y hablando y retomando tanto su comentario como el del inicio de conservación, divulgación y promoción de esta cultura, ¿qué plan sigue para que ustedes puedan impulsar este calendario, esas actividades agrícolas, y que se puedan implementar, por ejemplo, en colaboración con otros proyectos o planes gubernamentales? Vamos a citar un caso, ¿no? Por ejemplo, el de Sembrando Vida, ¿no? Que son pues unos programas que están promoviendo precisamente el regresar a nuestras raíces, a nuestro conocimiento ancestral. Mire, Sembrando Vida es un programa gubernamental que tiene muy buenas bases. Como en todo, no hay nada perfecto y todo puede ser mejorado. Se han cometido algunas deficiencias, se han observado algunas desviaciones en el camino, pero el programa en sí, el propósito, los objetivos, la motivación es completamente adecuada. ¿Qué pasaría si en lugar de cosechar 1,5 toneladas de maíz en un ciclo, pudiéramos darle a todos los tabasqueños que están sembrando arroz en las primeras etapas de sus parcelas agroforestales y cosecharan 5 toneladas de maíz sin nada más que cambiar la semilla? Claro, para esto no es agrícolamente no es tan simple, porque la agricultura es un proceso que la misma experimentación tiene que llevarse a lo largo de 4, 5 años, 10 años para liberar una variedad. No es que yo ahorita cruce un maíz con el otro y en la próxima generación ya tengo una nueva variedad lista, sino que tengo el mejoramiento genético. El fitomejoramiento genético que se realiza en las plantas es un proceso que tarda 5, 10, 20 años, porque tenemos que probarlos a lo largo de varios ciclos de cultivos para ver cómo reacciona la nueva variedad seleccionada, o para ir generando de todos los híbridos que estamos haciendo, cómo van generando buenas producciones unos y otros se van muriendo en las diferentes condiciones ambientales que se dan a lo largo de 3, 4, 5 años. Por ejemplo, en el Colegio Superior de Agricultura Tropical, que se cerró en 1985 en Cárdenas, había un programa de mejoramiento genético del maíz que tenía 20 años trabajando, y en 1980 estaban liberando las primeras variedades de maíz, la Macuspana A80, la Cárdenas A82, después de 20 años de trabajar. Claro, cierran el colegio en 85 y se cerró esa cornucopia que nos iba a posibilitar tener nuevas variedades más adecuadas a nuestros tiempos. Entonces, rescatar este germoplasma cuarentano que permite que en cortos periodos, en los terrenos que se están liberando de la inundación, si sembramos en marzo
y doblamos en 45 días y viene la inundación y que venga, ya nosotros tenemos la mazorca seca, eso permitiría que todos los lugares donde se están siniestrando por las inundaciones atemporales, como decía un proyecto que coordinamos hace algún tiempo para la CEDAFOP, los terrenos con inundaciones antropogénicas generadas por las estructuras de protección del Macayo, ¿verdad? Es uno de los problemas que estamos encontrando en Nacajuca. Los terrenos de Nacajuca prácticamente están inundados todo el año porque desviamos el agua que venía a Villahermosa, ahora se las mandamos todo el año a través del Samaria, y entonces sus terrenos agrícolas están prácticamente inundados todo el año. ¿Qué van a hacer? No le vamos a abrir a la compuerta del Macayo para que se nos inunde otra vez Villahermosa, pero hay algunas actividades, tales como las que se propusieron en 2008, 2009, 2010, de un equipo interinstitucional que le tocó a la UJAT coordinar, en donde hicimos algunas propuestas productivas para esos terrenos que ahora están permanentemente inundados. Desafortunadamente, cuando entregamos el informe final fue un mes antes de que viniera el cambio de gobierno estatal, y entonces al nuevo gobernador pues ya no tuvo interés en un proyecto que se había hecho hasta el último mes de la administración anterior, y nos dieron las gracias y hasta allí quedó el asunto, ¿verdad? Pero finalmente la importancia de conocer esto, del rescate de los saberes, las agrotecnologías y los germoplasmas indígenas, son precisamente esos. Son cuestiones que tienen un proceso de validación, al menos aquí en Tabasco y con el pueblo Yocotán, de 1000 años, que es lo que tiene el pueblo Yocotán aquí en Tabasco desde que llegó del oriente de Yucatán. Entonces, si durante 1000 años ellos ya generaron una variedad, pues nosotros podemos utilizarlo, porque todos los cambios ambientales que se han dado en 1000 años los podrán aguantar ese germoplasma y soportarlo y producir. A lo mejor no vamos a tener 10 toneladas de maíz, a lo mejor vamos a duplicar simplemente, pero que un agricultor siembre y cuando está esperando 1,5 toneladas cosecha 3 albricias, tenemos el doble, ¿verdad? Ese es el beneficio que nosotros podríamos como institución hacer en beneficio de los programas gubernamentales como ese que usted mencionó de Sembrando Vida, que es sumamente perfectible, ¿verdad? Y qué bueno que también nosotros pues demos continuidad, ¿no? Al fin de cuentas vienen y van los sexenios, pero en realidad hasta que nosotros no hagamos ese cambio de mentalidad o impulsemos precisamente el acercarnos con nuestras raíces, nuestras comunidades, pues seguirá pasando lo mismo, ¿no, doctor? Ya estamos llegando al final de esta increíble charla y en ese sentido, ¿quiere comentar algo? Pues nosotros como juchimanes, cumpliendo con una de las funciones universitarias, ¿verdad? La universidad tiene dialécticamente 2 funciones. La primera es la conservación de la cultura, de los saberes, del conocimiento, de la tecnología, ¿verdad? Por eso me congratulo ser parte de la comunidad juchimán, que nuestro tótem está allí en el Instituto Juárez el 27 de febrero, ¿verdad? Nos lo regalaron, se lo regalaron al Instituto Juárez el siglo, ya hace más de 100 años, y entonces nosotros lo asumimos como nuestro emblema, nuestro tótem, y una de las actividades de la universidad es la salvaguardia del patrimonio biótico, cultural, científico, tecnológico. Y por obligación dialéctica, la universidad tiene la función opuesta. Tiene que ser la institución que va innovando, tiene que ser la institución que va proponiendo alternativas a los problemas, tiene que ser la solución que va ofreciendo soluciones a los nudos gordianos de nuestra cotidianidad. No nada más podemos ser un museo tecnológico, científico, cultural. Tenemos que basarnos
en ese legado UJAT del que nos orgullecemos, para hacer propuestas innovadoras, para hacer propuestas que contribuyan al desarrollo de Tabasco, de nuestra sociedad, de los pueblos originarios, de nosotros mismos como mestizos, ¿verdad? Tenemos que ver cómo hacemos, cómo sacar, bueno, yo estoy tomando ahorita clases de Yocotán, precisamente en el Centro de Enseñanza y Desarrollo de las Artes de la UJAT, allí en la zona de la cultura. Pero, ¿por qué la enseñanza del Yocotán está en un Centro de Desarrollo de las Artes? ¿Por qué no está en el Centro de Enseñanza de Lenguas? Porque la lengua Yocotán, pues, tiene el mismo nivel jerárquico que el inglés, que el francés, que el maya, que el chol. ¿Y por qué lo segregan a estar allí con el desarrollo de las artes, verdad? No es una cuestión nada más de que los Yocotán es patrimonio turístico, cultural. No, es patrimonio de conocimientos, de agrotecnologías, de saberes, de germoplasma nativo, ¿verdad? ¿Qué otra variedad de maíz existe aquí en Tabasco? No tenemos ninguna hecha, liberada en los últimos 20 años de este siglo. Sin embargo, el pueblo Yocotán ya dijo: señores, aquí está nuestro maíz cuarentano. Punto. Tenemos que reconocerlo. Es nuestra responsabilidad hacer que se difunda. Y a ellos durante 1000 años lograron generarlo. Ahora la universidad tendrá que validarlo en diferentes ambientes y liberarlo para beneficio de Tabasco. Pero eso implica que nosotros vayamos asumiendo nuestra responsabilidad en la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural. No debemos de sentirnos mal por hablar Yocotán en la calle. Qué bonito cuando andamos en Francia, ¿verdad? Y con esos indígenas franceses, porque los franceses son indígenas en Francia, los ingleses son indígenas en Inglaterra, o los escoceses son indígenas en Escocia, ¿verdad? Qué bonito andar allí y vemos que hablan flamenco, que hablan vasco, que hablan gallego, que hablan catalán, y les aplaudimos. Y nosotros aquí, que tenemos las lenguas vivas, el chol, el zoque, el yocotán, nos da pena y no queremos hablar yocotán. ¿Qué nos gustaría? Que en lugar de pedir una tortilla de rellena con queso, dijéramos co agua, lajaguaj, tulut, shesh y quesos. Quiero una tortilla rellena de camarones con queso, ¿verdad? Y entonces imagínense cómo se sentiría la señora que nos los está preparando, que con este idioma tan musical como es el yocotán, le dijéramos: prepáreme una tortillita rellena de quesos y camarones, ¿verdad? Y pues yo me despediría con eso. Sintámonos orgullosos de ser lo que somos. Yocotán, chol, zoque, hasta orgullosos de ser mestizos en esta tierra que el imperio náhuatl dijo que éramos extranjeros. Nos puso chontales, como se los puso a los de Guerrero y se los puso a los de Oaxaca, Puebla y en Nicaragua, ¿verdad? Todos somos chontales, todos somos extranjeros para los aztecas, para los nahuas, pero somos orgullosamente tabasqueños. Y en Tabasco somos orgullosamente yocotán, chol, zoque y mestizos. Gracias por la entrevista, Adrián de Dios, y quedo a la orden. Un saludo para todo tu interesante programa, tus técnicos colaboradores y sobre todo para tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor, y realmente es inspirador escuchar sus palabras y sobre todo también esta relevancia de tomarnos el tiempo y comprender hasta dónde es la palabra de tabasqueño, ¿no? Usted nos está remarcando nuestras raíces y
esperemos que con esta charla pues se haga eco también en nuestra misma cultura, nuestra misma comunidad universitaria, y también invitando, exhortando a toda la comunidad que nos está escuchando, a todo el público, a interesarnos más en rescatar quiénes somos, realmente quiénes somos, ¿no? Esa es una pregunta puede ser hasta filosófica, pero aquí mismo la tenemos a la vuelta de la esquina. Gran charla, doctor. Le agradezco enormemente por todo este conocimiento, bagaje cultural, histórico que nos hace reflexionar sobre nuestra identidad como tabasqueños. Y bueno, le agradezco, y auditorio, les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Julio Cámara Córdoba, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, platicándonos sobre este tema tan importante, calendario agrícola Yocotán en 3 localidades de Nacajuca, Tabasco, del proyecto Registro del Calendario Agrícola y Yocotán en 3 localidades de Nacajuca, Tabasco, propuesta para la salvaguardia del patrimonio histórico. Agradecemos a la DACA y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa, y de parte del equipo de la UJAT, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, los invitamos a que continúen escuchando Radio UJAT y que también continúen escuchando un episodio más de UJAT Conciencia. Mi nombre es Adrián de Dios y quédense aquí en esta estación y recuerden, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.